Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos vas a contar, ¿no?, cuáles son los barrios más y menos seguros aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, una nueva edición del Mapa del Delito. Muy bien, en instante vamos a ver eso. También se encuentra aquí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, nos vas a contar, ¿no?, acerca de los cambios que se introdujeron en el plazo fijo ajustable por inflación para hacerlo más atractivo, ¿no? Así es, una herramienta de ahorro que se renueva un poquito. Muy bien. Y en este otro costado ya me aguarda Gastón Moltracio. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Hace varios meses, ¿no?, que no venías por aquí. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales hoy con bastantes noticias relacionadas con el tema de la deuda, ¿no? Así es. Muy bien, y en el último bloque se va a sumar el economista Santiago Montoya para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, decíamos, Gastón, hace instantes, una semana con importantes eventos relacionados con la deuda. Justamente ayer el gobierno envió al Congreso un proyecto para poner en marcha la negociación con los acreedores. Y mientras tanto, hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires no consiguió el 75% de aprobación que necesitaba para posponer el vencimiento del 26 de enero y extendió algunos días más las negociaciones con los acreedores. En este contexto, el riesgo país se acercó nuevamente a los 2.000 puntos, que era el nivel que tenía antes de que el gobierno presentara el paquete de medidas de emergencia económica a mediados de diciembre. La negociación con los acreedores, Gastón, es un proceso sumamente complejo, que esperemos se resuelva lo antes posible. Es un factor de incertidumbre que hay que ir despejando para poder proyectar a futuro, ¿no?, para que algo central, ¿no?, para que la economía pueda volver a crecer. Sí, la verdad, Ale, sin duda lo que estabas mencionando, un poco la suba en el riesgo país es la contracara de la caída en el precio de los bonos. Hay varios factores que vienen afectando, lo que mencionabas vos, este ruido que se generó con la provincia de Buenos Aires. Creo que lo que ha sucedido hoy de extender el plazo hasta el 31 de enero para ver si consiguen esas mayorías es algo positivo. Hoy hubo un comunicado de algunos acreedores diciendo que habían tenido poco tiempo como para evaluar la propuesta y que no había números claros en términos de cómo iba a ser la sostenibilidad de la provincia a futuro y por eso había una demora. Ojalá que para el 31 de enero se consiga ese 75%, creo que va a ser muy positivo para la provincia y también para el soberano. Desde el punto de vista de los bonos nacionales, lo que ha sucedido es que ayer tuviste al Premio Nobel de Economía diciendo que en Davos los inversores deberían esperar fuertes quitas en los bonos argentinos. Recordémosle a los oyentes que Joseph Stiglitz es de alguna forma el mentor del ministro de Economía actual, con lo cual eso el mercado tampoco lo tomó bien. Pero bueno, vamos a ver si esto es realmente un cambio en la estrategia o simplemente un poco de ruido y la negociación termina siendo amistosa y los bonos pueden recuperarse. Gastón, tampoco cayó bien que este proyecto de ley que se envió al Congreso no contuviera ningún detalle, ¿no?, acerca de lo que el gobierno nacional tiene pensado ofrecerle a los acreedores, ¿no? Sí, yo creo que hay una negociación detrás, con lo cual es un juego de póker. El gobierno lo que intenta es no mostrar todas sus cartas. Me parece que los bonos habían subido demasiado, entonces estas declaraciones ayudan a que las paridades bajen un poco y eso le da tal vez un poco más de poder de negociación al gobierno, tal vez tenga algo que ver con eso, pero me parece que en definitiva a mediano plazo ambas partes quieren ponerse de acuerdo, los inversores están dispuestos a recibir algún tipo de quita, ya sea en una baja en los intereses o un estiramiento de los plazos. Muchos de esos bonos ya están en cartera valuados a los precios actuales, con lo cual, en definitiva, si hay alguna mejora, eso sería bastante proclive de ser aceptado por los inversores. Entonces, bueno, es una negociación donde me parece que las partes están coordinadas. No ha sucedido el peor escenario, que es
un default desordenado. Creo que el hecho de que el gobierno haya utilizado 4.500 millones de dólares de las reservas para ir pagando los intereses, eso ayudó, los bonistas lo vieron como una buena actitud. El tiempo se acorta, esos dólares se van acabando porque estás pagando intereses, con lo cual ahora hay que ponerse de acuerdo en alguna propuesta. Evidentemente se empiezan a jugar esas cartas. Muy bien, bueno, cambiamos de tema y en lo que aparentemente fue una reacción frente a la presión que se sintió en los últimos días, en los últimos 10 días, en el mercado paralelo del dólar, el Banco Central introdujo, Meli, algunas modificaciones al plazo fijo ajustable por inflación para tornarlo más atractivo y aumentar la oferta de este instrumento, ¿no? Claro, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos de las tasas de los plazos fijos tradicionales que están en terreno negativo? Claro, bueno, tal cual. Si hay un instrumento que garantiza el retorno positivo es el plazo fijo UVA, porque ajusta capital por inflación y además da una tasa. ¿Qué pasaba? Los plazos fijos UVA tenían un tiempo mínimo, un plazo mínimo de 90 días y en nuestro sistema financiero la colocación promedio está en torno a los 20 días, con lo cual nunca terminó de despegar, no generaba atractivo para los ahorristas. Lo que hace el Banco Central es, a partir del 1 de febrero, obliga a todos los bancos a que ofrezcan plazos fijos UVA, que siguen siendo 90 días, pero que se pueden precancelar desde el día número 30. Lo que hacen es, van a tener que pagarle al depositante una tasa equivalente al 70% de la tasa del ELIC al día de la constitución del plazo fijo. Hoy la tasa del ELIC está en torno al 50%, estaríamos hablando de una tasa de 35%. Si se constituye hoy, hoy igual no es posible todavía porque esto regirá a partir del 1 de febrero. Exacto, pero bueno, para que tengamos una referencia. Los plazos fijos tradicionales aproximadamente están en torno al 35%, así que saldría como empatado el ahorrista que... En este momento, tal cual. Exacto, si estuviera disponible. Vamos a ver si los bancos, por otro lado, llegan al 1 de febrero, porque varios se quejaban de que era muy poco tiempo, porque son operaciones que, aunque parezcan sencillas, afectan a todo el core bancario y que tienen que estar disponibles en todas las plataformas online de las entidades, incluso de aquellas que hasta hoy no ofrecen plazo fijo UVA. Esto es mandatorio, todos los van a tener que tener disponible para los ahorristas. Además, un dato adicional es, para aquellos que se queden el plazo fijo hasta los 90 días, el Banco Central obliga a que tengan una tasa mínima garantizada de 1% sobre UVA. Así que vamos a ver después la competencia. Y los bancos van a estar obligados todos a ofrecer este instrumento, ¿no? Claro, todos van a estar obligados, la tasa de mínima va a ser UVA más 1, vamos a ver si con la competencia empiezan a ofrecer algún rendimiento un poquito más atractivo. Bueno, el Banco Central mete mano en el sistema financiero para intentar evitar que los pesos que empezaron a sobrar no se vayan al dólar, no presionen, como ha sucedido en estas últimas semanas, sobre la cotización del dólar en el mercado paralelo. Recordemos que, por ejemplo, el contado con liquidación hoy orillaba a los 82 pesos, ¿no? Claro, todos los pesos que andan sueltos van a dos lugares, brecha o inflación. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos ahora a cambiar de tema y lo anticipamos. Yami, en la apertura nos vas a contar, ¿no?, cuáles son los barrios más y menos peligrosos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, algo que tiene que ver con la inseguridad directamente, con datos del gobierno, que publica una vez más este informe, este mapa del delito, que a ver, si uno vive en Capital Federal, lo que puede hacer es ingresar mapa.seguridadciudad.gov.ar, porque obviamente acá vamos a dar un breve repaso, ¿sí?, de toda esta información, teniendo en cuenta desde ya, bueno, que los datos a nivel país son otros, que tenemos una ciudad como la de Rosario, cuando uno lo considera a nivel nacional, en una critiquísima situación, atada a un problema muy grave también y muy específico, pero bueno, en concreto la Ciudad de Buenos Aires ofreció y puso a disposición estos datos respecto de categorías bien específicas, ¿sí? En el caso de los homicidios dolosos, aquellos que son con intención de matar, se registra una baja del 28% respecto del año pasado. Son 100 los casos que reporta el gobierno de la ciudad, siendo el barrio más afectado el de Barracas, la comuna 4, ¿sí?,
y luego el de Retiro. Suman 17 y 14 crímenes solo en esos dos barrios, y luego barrios donde directamente no se registra durante 2019 este delito, por ejemplo, Agronomía, Versalles, bueno, allí está el listado. Un dato, el sábado fue el día de la semana donde más se registraron estos hechos, y entre las 18 y las 23:59, siendo en el 47% de los casos el arma de fuego la que participó, la que produjo esa muerte. Luego, como les decía, hay muchas categorías. Quería destacar lo que es robo y hurto, donde de repente Valvanera es el barrio donde más hechos se produjeron y Puerto Madero el que menos, pero en Puerto Madero se verifica un aumento muy exponencial entre 2018 y 2019. Y bueno, Puerto Madero es justamente un lugar donde se registró una muerte en ocasión de robo, ¿sí? En la puerta del hotel a un turista. Tenemos, bueno, a ver, casos, uno, y también tiene datos de otros lados, ¿no? Hay una aplicación, por ejemplo, donde se van mencionando las paradas de colectivos donde más hechos ocurren. Allí Liniers salió destacado en ese sentido. Y con esto quiero cerrar porque el informe es vastísimo y uno, bueno, allí tiene también por zonas donde identifica que pasan más y menos hechos. Las denuncias por violencia de género también aumentaron mucho, pero es llamativísimo el escasísimo porcentaje que llega a denuncia, a causa judicial, ¿sí? Así que bueno, allí mapa.seguridadciudad.gov.ar tienen estos datos y bueno, lo pueden consultar. Perfecto, con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Muy bien, y arrancamos con información interesante e importante para las pymes, porque algunas entidades ya están ofreciendo el financiamiento a tasas menores al 40% a partir de la decisión del Banco Central de reducir los encajes a las entidades que así lo hagan. ¿Es así, Meli? Así es, ya tenemos al menos 2 entidades que están ofreciendo sobre todo lo que es descuentos de cheques en tasas, como decías, inferiores al 40%. En primer lugar está el Banco Credit Coop, que ofrece tasas de entre 29 y 37% según el acuerdo de reciprocidad con la entidad, con la empresa. Y HSBC también está ofreciendo descuento a tasas que empiezan en 35%. Así que ahí algunos, los que tengan mejor acuerdo van a tener mejor tasa. Bueno, una buena noticia para las pymes y también una buena noticia, ¿no?, para los comerciantes o para todos aquellos que todavía seguimos atesorando billetes de 5 pesos, ¿no, Meli? Sí, después, bueno, de hecho después de un pedido de la Cámara Argentina de Comercio, que bueno, está inundado los comercios de billetes de 5 pesos que nadie parece querer, el Banco Central extendió el plazo para que sigan circulando. Estaba previsto que dejen de circular el 31 de enero, van a estar en circulación hasta el 28 de febrero y hasta fines de marzo se van a poder cambiar en los bancos por monedas o billetes de otra denominación. Bueno, seguimos con otra de las noticias de la semana, porque el lunes el gobierno logró extender los vencimientos de una parte de la deuda en pesos que iba a vencer entre febrero y abril, ¿no, Gastón? Sí, la verdad es una muy buena noticia, inesperada para lo que se venía hablando hacia fin de año, noviembre y diciembre, que el gobierno logre sacar estas LECAPs que fueron las que reperfiló el gobierno de Macri, que de alguna manera para el mercado eran concebidas como activos tóxicos, que estaban en duda si iban a seguirse pagando o no. El gobierno lo que dijo es, bueno, entiendo que este instrumento está de alguna forma intoxicado por este reperfilamiento que se hizo 2 veces, por ende voy a ofrecerle a todos aquellos que quieran canjear esos instrumentos por instrumentos nuevos emitidos por el gobierno nacional actual, que tienen un rendimiento menor que el que establecía las LECAPs, pero que en definitiva ese rendimiento que tenían las LECAPs estaba plagado de incertidumbre, es decir, uno calculaba un rendimiento pero no sabía si al final iba a cobrar el capital final, con lo cual el gobierno te da un instrumento de mejor seniority, por así decirlo, de una mayor garantía y en definitiva logra despejar vencimientos que tenía de corto plazo para vencimientos a septiembre y diciembre. Es una muy buena noticia
y es parte de esta medida coordinada que está haciendo el gobierno para recomponer el mercado de pesos, que en definitiva le juega a favor a los inversores y también al gobierno como una fuente de financiamiento para un mercado que se preveía para el 2020 que iba a estar cerrado, ¿no? Claro, exacto, para ir normalizando el financiamiento del sector público argentino. Así es. Creo que lo que se está haciendo con el mercado de pesos es bastante constructivo. Obviamente, ayer el ministro lo dijo, hay una dicotomía muy fuerte entre lo que es la deuda en dólares y la deuda en pesos. La idea es tratar de respetar los contratos en pesos y bueno, hacia ahí vamos. Ojalá el gobierno, que tiene vencimientos fuertes en pesos en los próximos meses, logre también refinanciar esos vencimientos abultados. También se evita, ¿no?, o se reduce el riesgo de tener que emitir para volcar más pesos, ¿no?, a la plaza, a la economía argentina, ¿no? No, está claro que si el gobierno no logra estas cuestiones, no puede emitir la cantidad de pesos que vencen. Entonces, es una combinación de ambas cosas, es decir, sentarse con los acreedores, tratar de ver qué título les conviene, entender desde el punto de vista del acreedor, de los que somos tenedores de deuda, que también nos conviene que al gobierno le vaya bien y logre refinanciar, y en esa coordinación, bueno, se está viendo que cada vez que hay un vencimiento, bueno, hay buena voluntad de ambas partes. Muy bien, bueno, cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Santiago Montoya. Bueno, estamos aquí con la presencia del economista Santiago Montoya para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo empezó el año? ¿Bien? Muy bien, ¿vos qué tal? ¿Cómo empezaste? ¿Bien? Bueno, trabajando hasta el momento no pude tomarme ni un día, pero parece que este año va a venir difícil. Pero bueno. Muy bien, bueno, justamente en estos últimos días hubo eventos importantes relacionados con el tema de la deuda, como hablamos a lo largo del programa. Por ejemplo, bueno, el día de ayer el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para poner en marcha la negociación con los acreedores y también, como decíamos en el primer bloque, el gobierno de la provincia de Buenos Aires el día de hoy no consiguió el 75% de aprobación que necesitaba para posponer el vencimiento de deuda del 26 de enero y extendió el plazo de negociación con los acreedores hasta el 31 de enero. En este contexto, el riesgo país volvió a subir y se ubicó en torno a los 2.000 puntos nuevamente. ¿Cómo estás viendo este proceso de negociación? ¿Qué expectativas tenés de la negociación que se va a llevar adelante con los acreedores? Bueno, como a nivel voy a mezclar un poco con los deseos, que creo que en esta etapa es como que todos nos contaminamos un poco de los deseos que tenemos que a la Argentina le vaya bien, lo cual implica que a este gobierno le vaya bien. En mi caso, duplicado por el hecho de que yo, bueno, soy peronista y quiero que al gobierno peronista le vaya bien. Pero realmente al momento estamos todos a la expectativa. Yo tengo información fresca directamente de los más altos niveles del Fondo Monetario en Washington, que en cierta medida, esto mientras venía para acá, venía de una reunión donde justamente me llegaba ese dato, como digo, de primera línea, y la verdad que resume un poco todo lo que hablan los analistas y lo que se está ventilando. Es decir, es como que no terminamos de entender muy bien cómo es que el gobierno piensa hacerlo. Claro. Quiero dejar a un costado el hecho que ya hemos hablado en programas anteriores de y es que ahora parecería que se nos instala que resolver el tema de la deuda es lo que nos va a cambiar realmente y va a sacar la Argentina adelante. Y yo digo, es un peso fenomenal lograr una buena reestructuración de ese plan financiero. Pero solo una parte. Claro, no, veamos que el problema de la deuda se generó porque fuimos a buscar eso porque teníamos otros problemas en la economía. La economía argentina ha estado 10 años sin crecer, de los cuales 2 años o 3 años ha tenido deuda y 7 no. Quiere decir que hay otro problema en la economía que está al margen del tema de deuda. Pero si queremos seguir la agenda un poco mediática y política del tema de deuda, lo que me llegaba a mí recién resume un poquito en qué sentido. En el sentido de que las primeras aproximaciones a nivel de la cúpula más alta del Fondo Monetario, donde los funcionarios argentinos de distinto rango, incluso el presidente, tomaron contacto y sienten que han tenido una muy buena recepción a nivel de empatía personal. Del otro lado, lo que piensen, y bueno, pero
gente muy agradable, pero no entendemos qué es lo que proponen ni qué es lo que quieren. Entonces... Y eso ha sido uno de los factores que estuvo detrás de esta suba de riesgo para estos últimos días, porque la verdad que en este proyecto de ley que se envió al Congreso no hay ningún detalle, no hay ninguna información acerca de lo que se propone ofrecer. No terminamos de saber a través de eso y de las conferencias de prensa del ministro, y bueno, tenemos algunos movimientos de la provincia de Buenos Aires que son concretos, donde o están haciendo, digamos, un juego de gallina con los acreedores, en el sentido de asustarlos, haciéndoles pensar que pueden perder mucho más si entonces la provincia de Buenos Aires te amaga que es en cierta medida una pérdida no tan gravosa porque es un monto más chico. Mejor logremos una buena reestructuración y mantengamos el flujo de pago, porque si se cortan los pagos es peor. O esta es la situación de Gardiner, donde todos creemos que realmente hay un plan global muy bien pergeñado y todos están cumpliendo su rol que les toca en esa orquesta, tocando la partitura que le tienen asignada para el instrumento que les toca, pero realmente, digamos, todos creemos eso y no es así. Es decir, va a llegar el momento que es muy cercano en el cual necesitamos ver más contenidos concretos de cómo lo piensan hacer. Tal cual, sí. Yo realmente creo que hoy los mercados lo que están viendo, esto de la deuda en pesos. La verdad que hay como una especie de verdad revelada que se ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas en Argentina, de los crisis y ajustes que hemos ido teniendo, un poco como que esa declaración de voluntad de que la deuda se paga creciendo, que esto es como decir la felicidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes estarían de acuerdo que la felicidad es buena? Y todos diríamos que sí. Bueno, pero es muy difícil de alcanzar, ¿verdad? Sí. El crecimiento, ¿cómo piensan alcanzar el crecimiento grabando, por ejemplo, con semejantes impuestos, las exportaciones con valor agregado, las actividades que podrían generar una corriente de inversiones? Acá, Santiago. Bueno, si yo no puedo responder cómo puedo lograr el crecimiento sostenido, que no es lo mismo que una reactivación, que es así, se puede lograr pronto y puede tener alguna envergadura, pero el crecimiento para poder pagar la deuda es a 10 años, a 20 años, a 30 años, yo necesito crecimiento sostenido. Entonces digo, redondeando, si yo no puedo despejar esos interrogantes, me queda hacer el ajuste licuando. Entonces, si yo tengo deuda en pesos, bueno, siempre como autoridad me voy a sentir más feliz de cómo puedo ir manejando la deuda en moneda local que yo controlo, que la deuda en moneda extranjera, especialmente si es en legislación extranjera, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Entonces, yo creo que ahí el problema de hacer esto recurrentemente es que te quedas sin moneda. Santiago, y respecto de las medidas en torno a la carga impositiva de estos primeros días, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con el camino que se ha tomado en materia impositiva en muchos de los puntos, y específicamente me refiero digamos, a un par de ellos. El primero, un gobierno que necesita políticamente dar respuestas que el gobierno anterior no pudo y que va a enfrentar una elección de medio término en 2021, es un gobierno que le serviría tener una economía que genere más dólares genuinos, me refiero comerciales, por exportaciones, porque si vos generás más dólares podés esperar un tipo de cambio real moderado, mientras que si vos tenés escasez de dólares vas a tener un tipo de cambio real alto, lo cual significa salarios bajos. Entonces, para yo poder tener... un minuto para ir redondeando. Bueno, un minuto. Necesitaría haber mostrado señales muy claras de ser audaz y agresivo en sacar la carga tributaria en materia de derechos de exportación. Y lo otro, yo no puedo... O sea, ¿te parece que fueron en la dirección opuesta a la que vos hubieras recomendado? Yo no puedo pisar variables que hacen al ingreso, a los salarios, a las paritarias moderadas, los jubilados también, todo eso que en cierta medida había que hacerlo, reconozco que había que hacerlo, pero al mismo tiempo indexar todo lo que son las cargas tributarias, por ejemplo, en el caso de las provincias, que caen muchas veces sobre la familia y sobre las empresas. Entonces yo encuentro señales contradictorias donde caemos sobre el bolsillo de la gente que consume o que tiene capacidad de ahorrar, puede invertir. Mientras tanto tenemos un nivel de intermediación financiera inexistente, un mercado de capitales que prácticamente también es muy bajo, y yo me pregunto dónde vamos a activar el circuito de inversión y crecimiento si no tenemos
nada que mostrar en este plano, ¿no? Muchas gracias, Santiago. No, por favor, gracias. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Santiago Montoya, planteando importantes interrogantes respecto a las posibilidades de este esquema económico para generar crecimiento hacia el futuro. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Café Financiero.